Muy buenos días, mis latinos. Dime si son latinos. Seguimos con la segunda clase sobre tintes. Recuerden que en la primera habíamos visto las tonalidades o alturas de cada tinte, que es el primer número que nosotros encontramos, que se los voy a señalar, por ejemplo, acá. Creo que se acuerdan que este número que está antes de la coma o del punto, que en matemáticas, si vemos la parte de decimales, es algo que tenemos que repasar. Si no recordamos mucho este concepto matemático, tenemos que repasarlo. Aquí les voy a dar más o menos unas indicaciones. Si ustedes lo quieren estudiar más a fondo, sería muy bueno para entender la parte de los tintes, porque todos se componen precisamente por decimales. Después tenemos que sumar decimales, restar decimales o dividir estos números para encontrar nuevas tonalidades. Entonces vamos a estar viendo este tema muy seguido. Recuerden, antes del punto nosotros vamos a tomar los números que hayan como unidades, decenas, centenas, milésimas, pero también de la coma o del punto hacia la derecha también vamos a ver decenas. Empezamos por decenas, ya no por unidades, porque la unidad es esta, o sea, la unidad o lo que se compone el tinte, que es la altura, es el primer número. Después viene la coma y viene el segundo número, que serían las decenas. Las decenas nos indican nuestro primer reflejo. Vamos a empezar a entender qué son los reflejos en los tintes. Entonces, nuestro primer reflejo serían las decenas y nuestro segundo reflejo o reflejo complementario son las centésimas. Hay tintes que tienen otro número más que ya tendría milésimas, hablando en temas matemáticos. En temas de colorimetría, ¿qué es lo que les quiero dejar claro? Que este primer número o las decenas después de la coma es nuestro reflejo principal. Recuerden que no todas las marcas manejan los mismos números para los mismos reflejos. Puede ser que una carta, por ejemplo, en el caso, voy a poner un ejemplo, en este caso tenemos acá la carta de Dewey Class. Ellos para el reflejo, el número 6, que es el primer reflejo que vemos acá, el 764, el 6 significa rojo. Ellos identifican el rojo con el número 6. Puede ser que otras cartas lo identifiquen con el número 8. He visto otras cartas que lo identifican con el número 4. Depende de la carta. Ustedes tienen que revisar la carta, mirar donde dice el tono y leer el nombre. Si dice 764 y el tono se llama rubio medio, porque el 7 sí siempre va a ser rubio medio. El rubio medio, rojo moca. Ok, o sea que el 6 es rojo y el 4 en el caso de Dewey Class es moca. Moca es un tono parecido a un chocolate, es un poco más rojizo, se compone, es como un marrón rojizo, eso quiere decir moca. Entonces, les sigo explicando, el reflejo principal es el 6, que es rojo, y el reflejo secundario es moca. Para darle más o menos un concepto de lo que tienen que entender, el reflejo principal va a predominar sobre el reflejo secundario, o sea que contiene más rojo que moca. Pero si este número no fuera 764, sino 746, sería rubio medio, moca, rojo. Predominaría el moca y el tono al aplicarlo quedaría más moca que rojo. En este caso queda más rojo que moca. ¿Qué les quiero dar a entender? Que cuando una persona venga y les diga, es que yo quiero un color que se me vea como entre violeta y rojo, siempre vamos a tener la opción de rojo violeta o violeta rojo. ¿Qué tenemos que preguntarle a la persona? ¿Cómo lo quiere? ¿Que se le note más violeta o más rojo? Y en ese momento nosotros buscamos que el rojo, si la persona dice no, que se nos vea más rojo que violeta, pero que se vean unos tonitos violetas, tenemos que buscar un tono que el reflejo principal, o sea el que va después de la coma o del punto, sea el rojo. Si la persona lo quiere más violeta, pues al contrario tenemos que mirar que el reflejo principal sea el violeta y el reflejo secundario sea el rojo. Bueno, hay tintes que también solamente tienen un número después del punto. Por ejemplo, en este caso el 76 en Dewey Class es ¿qué es el 7? Rubio medio, ¿sí? Les voy a hacer un recorderis. Número 1 es el negro, número 3, en algunas cartas el 2, pero digamos que el número 3 es el castaño oscuro, 4 castaño medio, 5 castaño claro, 6 rubio oscuro, 7 rubio medio, 8 rubio claro, 9 rubio extra claro, 10 rubio extra clarísimo y en algunas cartas 11 o 12 que ya son rubios platinados extra claros. Entonces, rubio medio, viene el punto y viene un número 6. El número 6 es rojo, entonces esto sería un rubio medio rojizo. Si por el contrario tuviera otro 6, sería rubio medio rojizo intenso o rojizo profundo o doble rojizo, como lo quieran llamar o como lo llame
la carta que estamos mirando en el momento. Recuerden que no siempre va a ser el 6 para el rojo, puede ser 7-8, 7-4, dependiendo la casa como nombre a ese reflejo rojo. ¿Qué les quiero dar a entender? Cuando ustedes vayan a pedir su tinte o cuando ustedes estén asesorando a una persona sobre tintes, no es lo mismo decir es que quiero un rojito o quiero un violeta o quiero un borgoña o quiero un rubio, a decir quiero tal altura o más o menos así de claro. Porque, por ejemplo, a mí me pueden decir quiero un rojo, sí, pero es que rojos hay en todas las gamas. Recuerden que desde más o menos desde el 3 o el 4 pueden haber rojos casi hasta el 8. Entonces, ¿qué tenemos que preguntarle primero a la persona? ¿Qué altura lo quieres? Entonces, por eso un rojo puede ser un 3,6, como puede ser un 4,6 o un 5, etcétera, un 5, un 6, un 7. Va a variar que es un rojo más claro o un rojo más oscuro, pero sigue siendo rojo. Cuando una persona llega y nos dice, es que yo quiero un borgoña. Sí, la gente muchas veces se está imaginando un violeta oscuro. Recuerden que al violeta se le llama borgoña, violeta, morado. Hay muchas maneras de llamarle al violeta o al morado. Entonces, cuando una persona llegue y nos pregunte por un borgoña, por lo general las cartas manejan el tono borgoña como un violeta oscuro, ya sea más o menos un 4, un 5 o hasta un 3, una altura 3. Entonces, tenemos que tener en cuenta que una cosa es el primer número, que es la altura del tinte, lo claro del tinte, y otra cosa es el reflejo que se esté manejando. Entonces, ya tenemos tres conceptos claros, que es la altura, que es el primer número, el primer reflejo y el reflejo secundario. Con esto ya nosotros podemos empezar a hacer combinaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si en nuestro salón o en nuestro almacén nos piden un rubio oscuro rojo violeta? Pero resulta que nosotros no lo tenemos. Nosotros tenemos un rubio oscuro rojo y un rubio oscuro violeta. Bueno, pues podemos mezclar los dos y dar el tono que la persona quiere. Sí tenemos que serles claros que, por ejemplo, si yo tengo un rubio oscuro que es un 6, punto, en este caso es 6, rubio oscuro rojo y un rubio oscuro violeta, que Dubin Class lo nombra por el número 7, el reflejo 7. Entonces aquí tengo un rubio oscuro rojo y un rubio oscuro violeta. Si nosotros mezclamos estos dos tonos, ¿qué nos va a dar? Un 6, punto. Ahí es donde viene si nosotros vamos a crear un rojo violeta o un violeta rojo. Tenemos que, si la persona quiere un rojo violeta, tenemos que aplicarle un poco más del tinte rojo que del tinte violeta. Entonces, por ejemplo, le podemos decir a la persona, lleva 2 tubos, mezclas 3/4 del tubo rojo y medio tubo nada más del tubo violeta. En el caso de que no necesite tanto tinte, pues entonces vamos a guardar la proporción. Por ejemplo, 1/4 nada más del tubo violeta, medio tubo del tubo rojo. Si necesita más, entonces le vamos a dar más, pero siempre dando un poco más del tono que queremos que predomine, en este caso que es el rojo, porque queremos hacer un rojo violeta. Entonces sería un 6,67. ¿Por qué? Porque le mezclamos más cantidad del 6, más cantidad del rojo, perdón, que del violeta, y así podemos crear un tono rubio medio rojo violeta. En el caso de que la persona diga, no, es que yo lo quiero más violeta que rojo, pues le mezclamos más del violeta que del rojo y haríamos un 6,76. Si no lo tenemos en inventario, lo podemos crear. Eso es a lo que llamamos combinaciones de tintes para dar otro tono diferente. Bueno, pero ¿qué pasa? Que nosotros en las combinaciones no solamente podemos crear reflejos diferentes, sino alturas también diferentes. Resulta que me piden este 6,67, pero yo no tengo ninguno de estos dos tonos. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Resulta que puedo buscar un 7,6 y un 5,7. ¿Por qué? Porque al mezclar el 7 con el 5 nos va a dar un tono intermedio. Es como si yo sumara estos dos números. 7 más 5 me da 12. Al dividirlo en 2, porque estoy aplicando dos tintes, me va a dar 6 y me va a dar automáticamente una altura 6. Para no enredarlos tanto, le explico sin reflejos. Yo tengo una altura 7, que es un rubio medio, y tengo una altura 5, pero resulta que el cliente se aplica es una altura 6, que es un rubio oscuro. Este 6 es la mitad de los tonos de estos dos. Al yo mezclar estos dos tintes, me da como suma el 12, pero como son dos tintes que estoy mezclando, los divido en 2 y me da 6. Así podemos crear
una altura que nosotros necesitemos con otros dos tintes diferentes. De esta manera, cuando ya aprendemos a mezclar la altura y aparte los reflejos, podemos hacer mezclas un poco más complejas y llegar a los tonos que nosotros necesitamos sin tener que tener un inventario muy grande de tintes. Bueno, y ejemplos de reflejos. Normalmente ustedes van a encontrar después del primer número los reflejos como el 0. El 0 quiere decir que son tonos naturales. Los tonos naturales por excelencia nos ayudan a cubrir canas. Son los tonos quizás más comunes que vamos a encontrar. A veces no los encontramos con el 0, sino simplemente el número y un punto. Por ejemplo, a veces encontramos solo un 8. Esto quiere decir, por lógica, que trae un punto y que trae un 0, ¿sí? El hecho de que no tenga el 0 no quiere decir que ahí no vaya. Esto solo quiere decir que este es un tono natural. Si este tono fuese natural profundo o natural doble, tendría 2 ceros, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que es un tono natural con mayor cobertura o más profundo o un poco, y eso lo haría también un poco más oscuro. El otro reflejo que normalmente se encuentra, que es muy común, es el número 1 para significar el cenizo. El cenizo es el que nos ayuda a contrarrestar tonalidades naranjas, amarillas, aunque para los amarillos recomendamos más los tonos violetas, pero violetas obvio muy suaves. Tonalidades nos ayuda a contrarrestar tonalidades naranjas y también nos ayuda a aportar ese tono cenizo, por ejemplo, para las canas cuando queremos, o las decoloraciones, cuando queremos que nos den tonos platinados, tonos cenizos. Este es el reflejo que debemos buscar. Vamos a encontrar tonalidades, por ejemplo, vuelvo e insisto, en todos pueden variar estos números que les estoy mostrando, pero el cenizo pues siempre va a ser cenizo, el rojo siempre va a ser rojo, el violeta siempre va a ser violeta. Acá en este caso, por ejemplo, encontramos el número 2 para las tonalidades mate. Cuando ustedes encuentren una tonalidad que se llame mate, quiere decir que tiene verde. El mate se hace con verde y nos ayuda para contrarrestar tonalidades rojizas. Recuerden la estrella de color que ya la estudiamos. El verde siempre va a estar al frente del rojo porque lo ayuda a contrarrestar, el azul al frente del naranja porque nos ayuda a contrarrestar, el violeta al frente del amarillo. Entonces, en este caso el mate nos ayuda a contrarrestar el rojo. También otra tonalidad bastante conocida es el dorado. El dorado en muchas cartas lo he visto con el número 3, o sea que esto sería un rubio claro dorado, ¿sí? Un reflejo que nos piden mucho, que es el chocolate, realmente no es un solo reflejo, está siempre compuesto por dos reflejos. En este caso está por el 3 y por el 4, que es un dorado y un moca. Siempre va a estar compuesto de un dorado y un moca o un rojo, algo rojizo, porque los chocolates tienden a ser rojizos. Entonces los chocolates casi siempre lo vamos a encontrar con dos reflejos. Que no se nos puede pasar el tono cobre. En este caso, Dubiclas lo identifica con un número 5. En muchas cartas lo he visto con un número 7 también. En este caso, Dubiclas lo maneja como un número 5. Entonces esto sería un rubio claro cobrizo. El rojo, que ya se los había mostrado, que lo identifica Dubiclas con un número 6. El violeta, que lo identifica con un número 7. ¿Y qué otro reflejo tiene Dubiclas? Por ejemplo, el moca, que lo identifica con un número 4. No tienen que ir en orden, simplemente ellos para identificar esos reflejos le colocan un número. Hay una iniciativa a nivel mundial en que todas las marcas, en que todas las casas utilicen los mismos números para los reflejos, para no confundir la gente, para no confundir al consumidor. Esta iniciativa ya lleva bastante tiempo, hay casas que se han ceñido a esto, hay otras que aún no lo han hecho, pero sí sería ideal que todas manejaran los mismos números para los mismos reflejos. Así cuando una persona llegue y me diga a mí, quiero un 734, yo sé que en cualquier marca el 734 siempre va a ser el mismo. Pero por ahora no nos podemos confiar de eso. Cuando nos pidan un 734, por ejemplo, tenemos que averiguar de qué marca es, qué casa es o qué nombre recibe ese tinte. Específicamente a qué se refiere el 3 y a qué se refiere el 4. Y no seamos que le demos un tono que no es y después nos metemos en un lío. Dicho esto, creo que por ahora es todo en cuanto a reflejos. Como les digo, vamos a estar... este tema de los reflejos de las mezclas es bastante extenso, entonces vamos a hacer otro video explicándoles un poco más las mezclas, también lo que les acabo de explicar así como muy por encimita de las mezclas de las alturas, de las mezclas de este primer número con otro
qué mezclas nos dan o qué tonalidades nos dan, porque se pueden mezclar no solamente 2 tintes, sino 3 o hasta 4 tintes para dar un color. Entonces, el tema de mezclas va a llevar un video aparte. Recuerden dejarnos en los comentarios qué quieren que grabemos, qué quieren que les expliquemos, qué no les quedó claro. Nosotros estaremos muy pendientes de solucionarles sus dudas. Y recuerden suscribirse, darle a la campanita para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo video. Vamos a estar en toda la clase de tintes y no solamente de tintes, de muchas otras cosas enseñándolos. Entonces, hasta una próxima, mis latinos, que tengan muy feliz día y nos vemos en una próxima.